todo lo que nosotros, Padre, venimos a externarte de nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tú nos permites entrar a ese lugar santísimo para recibir de tu ministración, de tu restauración, de tu sanidad, Padre. Y Dios, tú conoces nuestras necesidades y atiendes conforme a cada una de esas necesidades, Padre. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Amén. Y vamos a iniciar ese tiempo de alabanza y oración dando una ofrenda a nuestro Padre. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Porque podemos estar delante de tu presencia para recibir de ti, exaltando mi Dios tu grandeza, llenándonos de tu presencia en todo nuestro corazón. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Dígale así con todo su corazón. Pero los que esperan podrán tomar nuevas fuerzas. Levantarán las alas y volarán como las águilas. Pero los que esperan en Jehová, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas y volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Correrán y no se cansarán. Los que esperan en Jehová. Correrán y no se cansarán. Los que esperan en Jehová. Tendrá esfuerzo alcanzado y multiplica todas sus fuerzas. En la fuerza que vive en ella, espera en mí. Tendrá esfuerzo alcanzado y multiplica todas sus fuerzas. En la fuerza que vive en ella, espera en mí. Oh Señor, en ti esperamos todos los días de nuestra vida, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro propio auxilio en cada una de nuestras tribulaciones, Padre. Gracias, Dios. Pero los que esperan, gracias, Jesús. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Gracias, Rey. Levantarán las alas y volarán como las águilas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Oh, sí, Señor. Levantarán las alas y volarán como las águilas. Gracias, Jesús. Correrán y no se cansarán. Los que esperan a Jehová. Correrán y no se cansarán. Los que esperan a Jehová. Tendrá esfuerzo alcanzado y multiplica todas sus fuerzas. Él es la fuerza que vive en ella. Espera en él. Tendrá esfuerzo alcanzado y multiplica todas sus fuerzas. Él es la fuerza que vive en ella. Espera en él. 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 Espera en ti. Espera en ti. Espera en ti. Oh, sí, Señor. ¿En quién más podemos estar esperando, Padre? Porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Esperamos en ti, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Rey.
Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Te bendecimos, Padre, con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tú has puesto en tu palabra, mi Dios, que estás siempre al pendiente de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras necesidades. Dios quiere atender cada una de las necesidades de cada uno de nosotros, hermanos. Dios quiere ministrar conforme a la voluntad. Cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades y hoy deseamos ponerlas delante de nuestro Padre Celestial, porque para eso abrió el lugar santísimo, para que usted y yo podamos entrar confiadamente y recibamos de su oportuno socorro. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Dígale. Gracias. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mis razonamientos. Quiero buscarte a ti. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Dígale al Señor, purifícame, santifícame, cambia mis hombres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, oh sí, Señor, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Así es, Padre. Que nada se interfiera, mi Dios, en nuestra relación contigo. Que todo aquello, Padre, que estorba aún en nuestras vidas pueda quedar ahí atrás, mi Dios, quitado de nuestro ser, Padre, para seguir caminando conforme a tu voluntad, y seguir buscando de tu presencia, seguir buscando de tu conocimiento, Señor, hasta que seamos, Padre, lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Gracias, mi Dios. Quiero buscarte a ti todos los días con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis hombres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, oh sí, Dios, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Oh sí, Señor, te damos gloria y alabanza, Padre bendito. Purifica todo lo que somos, transfórmanos, mi Dios, sácanos, Padre, de ese lugar, Padre, donde muchas veces no podemos avanzar, mi Dios. Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Purifícanos, Padre, santifícanos. Cambia, Señor, total y absolutamente todo nuestro corazón. Derrama, Padre, a través de tu Espíritu Santo esa nueva unción, Señor, para cada uno de nosotros.
para cada uno, Señor, de nuestras vidas, Padre, de nuestros hermanos, Padre, de cada familia. Purifícanos, Padre, santifícanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, Padre. Gracias por permitirnos acercarnos confiadamente ante ti, por medio de Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, el Todopoderoso en nuestras vidas. Gracias, Jesús, gracias, mi Dios, gracias, Padre. Cántele así con todo su corazón. Primero vamos a iniciar unas voces para que podamos nosotros escuchar esa alabanza, esa adoración delante de la presencia de Dios, y llegue como olor fragante delante de la presencia de Él. Dígale así con todo su corazón. Gracias, mi Dios, dígale. Estoy a tus puertas, estoy ante tu altar. Cuán amables son tus moradas, oh mi Dios, y cuando te anhela mi alma. Soy bienaventurado y soy bienaventurado al estar cerca de tus atrios. El velo se rasgó, no hay más separación entre tú y yo, mi Dios. Gracias, Jesús, estoy a tus puertas. Gracias, Padre, porque aquí estamos delante de tu presencia, Rey, para recibir, Padre, de tu fortaleza, para recibir, mi Dios, de tu esperanza, para recibir, Padre bendito, de esa palabra fresca que inunda nuestro ser y purifica todo lo que somos. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Rey. Estoy a tus puertas, estoy ante tu altar. Cuán amables son tus moradas, oh mi Dios, y cuánto te anhela mi alma. Gracias, mi Dios. Y soy bienaventurado al estar cerca de tus atrios. El velo se rasgó, no hay más separación entre tú y yo, mi Dios. Es un privilegio estar en tu presencia, es incomparable entrar a tu santo lugar. Es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte, contemplar tu majestad. Sí, Señor. Gracias, Jesús, por abrir esa entrada al Padre Celestial. Por eso podemos estar hoy delante de tu presencia. Gracias, Jesús, estoy en tus puertas. Gracias, mi Dios. Estoy a tus puertas. Estoy ante tu altar. Cuán amables son tus moradas, oh mi Dios, y cuánto te anhela mi alma. Soy bienaventurado y soy
entre tú y yo, mi Dios. Es un privilegio estar en tu presencia, es incomparable entrar a tu santo lugar, es un honor estar fuera de tus pies para adorar, escucharte, contemplar tu majestad. Es un privilegio estar en tu presencia, es incomparable entrar a santo lugar, es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte, contemplar tu majestad. Dígame una vez más. Escucharte, contemplar tu majestad. Escucharte, contemplar tu majestad. Así es, mi Dios. A eso venimos delante de tu presencia, Rey. A recibir de ti, Padre. A que hables a nuestro corazón. Que ministres todo nuestro ser, para poder conducirnos total y absolutamente en tu perfecta voluntad. Te damos gloria y alabanza, Señor. Te damos gloria y alabanza, mi Dios, en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, Jesús. Demos una ofrenda de aplausos a nuestro Padre Celestial. Damos gracias a Dios. Gracias, Padre, por recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Gracias, mi Dios, por cada persona que está aquí reunida presencialmente, y también damos gracias a Dios por cada familia que está también conectada ahí a través de Facebook para recibir también la instrucción de ti, Padre. Nos ponemos en tus manos, Rey bendito, delante de tu presencia para recibir de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias. Puede tomar su lugar. Los jovencitos ya se fueron a su salón. Damos gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Y gracias a Dios por cada jovencito. Qué bueno que están acá. Dios les bendiga. Y me apoyas ahorita. ¿Me apoyas con el micrófono por favor? Damos gracias a Dios. De repente ahí con la alabanza entra uno en capuchito del micrófono. Sí, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Esto es para que se escuche bien allá con nuestros hermanos de allá afuera. Damos gracias a Dios, hermanos. Qué bueno que usted está acá. Qué bueno que hemos, usted y yo, escogido lo mejor. Escogido lo mejor. Y ahorita, como les hemos repetido, mencionado, pues no bajemos la guardia, como dicen, no nos confiemos, estamos todavía, aunque ya se están volviendo a la nueva normalidad, como dicen muchas cosas, pero no se confíen, no se confíen, nadie nos confiemos. Qué bueno que ya estamos algunos, los que hemos decidido libremente vacunarnos, qué bueno que ya están vacunados algunos. Y todos debemos de cuidarnos mucho, ¿verdad? Porque Dios nos ama y sí, estamos en la presencia de Dios y nuestro destino es ir a la presencia de Dios, pero pues no tentemos al Señor también, que sea en el tiempo de Él y no en el tiempo de nuestra de repente imprudencia, ¿verdad? Así de que seamos sabios, entendidos y muy obedientes a lo que Dios nos enseña, y Dios nos enseña siempre de prudencia, de actuar en la sabiduría de Él, en la sensibilidad de Él. Habíamos tenido ya bastante tiempo que no dirigíamos la alabanza de una manera así sencilla como siempre lo hacemos. Ahora nuestros hermanos que están ahí les saludamos solamente por cuestiones de prudencia, pero ya la próxima semana están acá los que dirigen la alabanza, y solamente como las reglas que hemos establecido, así también para ustedes.
cualquier cosita, malestar que usted sienta, prudencia. Y el plan A, para obedecer a Dios, de no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la Escritura, estar acá. Pero si de repente tiene alguna molestia o algo, pues entonces el plan B es escuchar la enseñanza y unirse en alabanza de oración y ser ministrados por el Señor desde su casa. Así es de que siempre está la oportunidad, no falta la palabra, no falta la palabra. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios. Así de que y usted dirá, pero pues que yo lo escucho ahí medio, pues acuérdese que uno que es maestro ya tiene, se le llama el síndrome del teacher.com, síndrome del maestro, que ya siempre estamos aclarándonos la garganta, y ese es ya después de casi 20 y tantos años de estar de teachers.com. Ahí está otro también, mira, ahí más para allá también. Damos gracias a Dios, damos gracias a Dios. Estamos en la serie, hermanos, las bendiciones de Dios. Y yo creo que todos nosotros hemos sido bendecidos con esta serie que ha edificado nuestras vidas. Y hoy vamos a compartir con ustedes de un tema muy importante que debemos de discernir, debemos comprender, y que se llama de la santidad. La santidad. Una bendición que Dios comparte con nosotros, la santidad. Es importante que pongamos atención y seamos edificados en perfecta voluntad. Primera de Pedro 1:13. Acompáñame por favor a Primera de Pedro 1:13. Dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora, esta frase que el apóstol Pedro, que quedó en 1 Pedro 1:13, la tomó, él sabía lo que decía Dios desde el Antiguo Testamento, desde la ley y los profetas, en donde quedó también lo que conocemos hoy como Levíticos 11:45. ¿Por qué digo quedó también? Porque en un principio no estaban divididos en capítulos ni en versículos, se agregó después para su estudio. Pero en Levíticos 11:45 así dice el Señor: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y es una característica que Dios comparte con nosotros. Es cierto que Dios tiene atributos exclusivos, que usted ya lo sabe, pero si no se acuerda, pues la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, ¿sí? Él es siempre eterno, Él es el alfa y el omega, siempre ha existido, Él nadie lo hizo. Él es soberano y poderoso Dios. Pero hay factores o hay características que sí desea compartir con nosotros, y una de ellas, como lo acabamos de leer, es la santidad. Cuando en 1 de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, porque muchas veces, si no estamos muy enterados o muy entendidos en lo que es el lenguaje de la palabra de Dios, acuérdese que estamos leyendo Reina Valera 1960, y 1960, tomado de anterior, pues si usted ve la 1909, todavía tiene conceptos un poquito más distintos de los actuales, pero no porque signifiquen lo diferente, sino eran términos que se utilizaban en aquellos tiempos. Por ejemplo, a los jóvenes, usted ve la Reina Valera 1909 y habla de mancebos, entonces en ese sentido, ¿no? Cuando dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, lo que nos está diciendo es: prepárense y abróchense el cinturón y usen la inteligencia. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Estén atentos, sean sobrios. Sobrios es estar alertas, atentos, con todos los sentidos bien enfocados. Y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, ¿sí? O sea, por segunda vez. Como hijos obedientes, ¿cuántos somos hijos obedientes? Gloria a Dios. Sí, solamente 3. Todos somos hijos obedientes. Y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Le parafraseo. O sea,
no sigas amoldado a las costumbres, tradiciones o filosofías que antes pensábamos que estaban bien, pero que hoy nos damos cuenta que están totalmente fuera hasta del sentido común, ¿no? Sino como aquel, ahora en esta nueva naturaleza, sino como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nada más los domingos, no. En casa, donde quiera que estemos, ¿sí? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, mandamiento de Dios. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. La palabra santo, hermanos, santidad, hace referencia a algo sagrado, a algo puro, a algo purificado, a algo que está consagrado y sin culpa delante de Dios. Ahora, para estar sin culpa delante de Dios, no lo podemos hacer nosotros por nuestros propios méritos. Tuvo que haber sido por medio de Cristo, y es por medio de Cristo. Solamente Él nos puede hacer santos y puros. Nada más. Separados de Él, nada podemos hacer, absolutamente nada. No podemos agradar a Dios fuera de Cristo. Cuando Dios pues habla de santidad, de ser santo, se refiere a la pureza y rectitud de Dios siendo formada en nuestro corazón. Porque Él es santo, Él es recto, Él es puro, Él es perfecto, Él es amor, y eso desea compartirlo con nosotros. Los creyentes, o sea, todos nosotros, somos llamados a que desarrollemos la santidad de Dios en nuestras propias vidas. Pero no como, vamos a decir, con capacidades o habilidades que nosotros podamos llevar a cabo en nuestras fuerzas. No, sino simple y sencillamente como Dios lo ha establecido en su palabra. Y es con la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, el que nos lleva a toda verdad, pero también nos comparte de la santidad del Padre Celestial. Ser santo es más que solamente vivir de una forma moral correctamente. No, es más, hermanos. Involucra la santidad, involucra un mayor acercamiento a nuestro Dios, y en ese acercamiento y en esa comunión e intimidad con Él se tiene que desarrollar un carácter auténticamente cristiano. Un carácter en donde cada día somos más parecidos a Cristo. Dios es santo, hermanos, Dios es santo y desea que sus hijos seamos santos. Y el ser santo es vivir exclusivamente apartados para Dios, sirviendo a Dios en todo tiempo y en todo momento. Y usted va a decir, pero ¿cómo si yo no soy servidor de Dios? Eso es lo que usted cree, pero hoy le voy a decir que es un servidor de Dios. Todos somos servidores de Dios, porque no solamente el servicio a Dios es aquí, como estamos predicando, o estamos en las puertas, o estamos en alabanza, o estamos con los niños enseñándoles, o tantas cosas que se tienen que hacer aquí en la congregación. Servir a Dios lo hacemos en casa, como padres de familia, como esposos, como hijos, como ciudadanos. En el trabajo, hermanos, servimos a Dios, porque todo lo que hacemos usted y yo en nuestro trabajo que podamos tener, estar desarrollando todos los días de la semana, lo debemos hacer para Dios. No porque nos ve la persona que nos contrató. Dios está utilizando esa persona que nos contrató para traer la provisión, pero realmente quien estamos sirviendo y estamos trabajando es para Dios. Es de que si usted es de los que se esconden del patrón para no hacer nada, hermanos, el patrón de patrones nos está viendo y sabe cómo nos estamos conduciendo, si estamos siendo diligentes, responsables en nuestro servicio a Dios donde quiera que estemos. El vivir, hermanos, pues de una forma santa, apartados para Dios, es única y exclusivamente posible por medio de Cristo. Por medio de Cristo, no hay otra forma. En ese revestimiento que Él nos da por medio de su Espíritu Santo. Él fue el que prometió: he aquí les enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual nos guiará, a toda verdad, que es el Espíritu Santo. Él es pues quien nos santifica. Nadie, repito, nadie puede llegar a hacer lo que Dios desea fuera de la fe en Él. O sea, nadie, absolutamente nadie, fuera de Cristo y sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos jamás llegar a lo que Dios espera en cada uno de nosotros hoy con respecto a la santidad. Esa es una realidad. Nadie puede llegar a hacer lo que Dios desea fuera
de Él. Un creyente que vive en la santidad vive en toda moral. O sea, la moral es un fruto de la santidad de Dios en nosotros, respetando todos los lineamientos y todo lo que ofende a mi hermano, yo no lo puedo hacer. Eso es la moral, sí, estar atentos de lo que conviene y lo que no conviene, no solamente a mí, sino a aquellos que conviven conmigo. Ese es llevar una buena moral, pero como les digo, el ser santos para Dios es mucho más que vivir en una calidad moral. Repito, un creyente que vive en santidad vive en toda moral. Pero uno que vive siendo moral no es necesariamente creyente. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Porque usted y yo posiblemente hemos utilizado eso cuando nos compartiendo el Evangelio. No es que soy buena persona, miren, no le hago daño a nadie, no fumo, no tomo, no hago eso, aunque unos sí hacían todo, ¿verdad? Y aún así pensaban que estaban bien porque tenían religión. Pero no, hermanos, no es cuestión de moral. Los principios de Dios se manifiestan sí externamente como un fruto, pero a causa de la santidad de Dios en nosotros, que Él quiere que seamos santos. Pero no es un creyente, una persona que no es creyente y que es una persona moralista, pues no ha alcanzado la bendición de Dios, sino solamente está practicando una filosofía que se llama humanismo. Ahora bien, muchas religiones, y aquí es donde tenemos que aclarar esto, ¿no? Porque en muchos lugares piensan que el ser santo ya es después de la muerte. Y así enseñan, ¿sí? Y así enseñan. La santidad se logra en esta vida. En esta vida es donde debemos desarrollar la santidad de Dios. Por cierto, Dios dice, sin santidad, ¿qué? Nadie podrá ver a Dios. Es necesario. Mire, qué bendición, hermanos. Qué bendición, hermanos, que Él comparta con nosotros y nos ponga ejemplo a cada uno de nosotros de qué es vivir en la santidad de Dios. No nos deja solos, no nos abandona, sino nos dice, deseo que sean santos, pero nos provee vamos a llamarle las pautas para que nosotros podamos conocer cómo podemos llegar a realizar y a madurar y a hacer realidad en nuestro ser esa santidad. Pero como les digo, muchas religiones tienen como doctrina que un ser humano después de muerto tiene influencia entre los vivos, por ejemplo. Pero eso es totalmente herético, no es de Dios, contradice lo que Dios establece en su palabra. Eso está en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y no solo eso, también en esas doctrinas cerradas le atribuyen poderes a sus figuras, a sus estatuas, esculturas de barro, de yeso, de resina, de madera, de lo que sea, le atribuyen poderes, hermano. Y piensan, a eso les llaman santos. Ahora, yo le voy a decir una cosa, y es importante que usted y yo meditemos en esto. Escuche bien. Lo que hayan hecho la religión, muchas religiones, lo que hayan hecho de Pablo, de Pedro, de cada apóstol, de cada servidor en el Antiguo o Nuevo Testamento, y de cada mujer también del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, lo que haya hecho el hombre de ellos, ahora, como religión, no es responsabilidad de estas personas, ¿ok? Por ejemplo, si de repente usted se encuentra una estatua y que le llaman un santo a San, no sé, ¿qué le puedo decir? No sé, ¿quién existe por ahí? San Pedro, ¿no? San Pedro, esta es la estatua de San Pedro, San Pablo, ¿San quién? San Judas Tadeo, el otro ya, lo bueno que lo hicieron San Judas Iscariote, pero San Judas Tadeo, imagínense que ahí está la estatua y luego todavía postrarse hasta la estatua. Si es solamente una figura. Y esta persona ya pasó, ya no está en este mundo físico. Murieron en Cristo Jesús y la promesa es que estén delante de la presencia del Padre. Pero lo que ha hecho la religión en este tiempo, de ellos no son responsables. ¿Sí me explico? Pero esa no es la santidad a la cual Dios nos ha llamado. La santidad, escuche bien, se desarrolla en este mundo y tiene que ser una realidad en usted y en mí, en este mundo, en este tiempo que nos tocó vivir, para que después, a la hora que Dios decida, podamos estar en su presencia. ¿Sí me explico? Eso es.
Pero la religión ya ve cómo tergiversa las cosas por desconocimiento de la palabra de Dios, por desconocimiento de lo que Dios estableció en su palabra para que no erremos, para que no fallemos, para que no nos desviemos. Cuando Dios, hermanos, cuando Dios habla en su palabra de santo, de santidad, se refiere a vivir hoy en este tiempo, repito, para Él, caminar hacia Él, esperar en Él, desarrollar esa característica en Él. Eso es lo que Dios desea para usted y para mí, que hoy empecemos de acuerdo a lo que Él ha establecido a desarrollar esa santidad, a ir purificando nuestro ser y cada día nos parezcamos más a Él. Dios es santo, acuérdense lo que dijo, lo que leímos: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Santidad del Padre, ¿dónde vamos a encontrar eso en su propia palabra? Santidad del Padre, Isaías 6.1, Isaías 6.1, fíjense lo que dice, En el año que murió el rey Usías, lo que está diciendo que es la referencia histórica, ¿sí? Poniendo el contexto histórico. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, usted y yo debemos saber que conocemos la palabra de Dios, que Dios a través de su palabra nos enseña figuras para que nosotros, nos presenta figuras y narraciones para que nosotros podamos comprender qué es lo que se estaba manifestando y qué es lo que estaba viendo, por ejemplo, en este caso Isaías, el profeta. Pero a veces son simbolismos, a veces son analogías, a veces son solamente ejemplos para que nosotros podamos comprenderlos humanamente. Bueno, y aquí está dando una fecha, pero ¿qué es lo que vio? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, o sea, sus ropas, ¿sí? Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. ¿Qué son serafines? Son ángeles de una jerarquía mayor, ¿no? Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Bueno, eso es lo que él vio y lo está diciendo. Pero lo que quiero resaltar, enfatizar, es lo siguiente. Escuche bien. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo al Señor. Y esto mismo, hermanos, en otro tiempo, años, quizás miles o cientos años después, en Apocalipsis 4:8, dice lo siguiente: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Ahora, cuando dice que estaban llenos de ojos, rápidamente la gente que no conoce la palabra de Dios ve ahí un monstruo. Y a Hollywood ya ve cómo le ponen, le echa crema a sus tacos. Pero no, lo que está haciendo referencia es que no se le escapa nada. Ellos estaban viendo absolutamente todo. Es como aquí los sugieres, ¿no? Deben estar ojo de chícharo, todo, ¿sí? Entonces ustedes sugieres deben tener ojos por todos lados, ¿sí? Entonces están viendo todo y además deben tener una capacidad de Dios en donde van a estar en todo y también van a estar en la predicación de la palabra. O sea, es algo adicional, la palabra de Dios, pero también estando en todo y no nos distraemos, ¿ok? Debemos de pedir esa capacidad al Señor para estar haciendo nuestro trabajo como servidores en la congregación, pero estar atento de todo. Bueno, eso es el encargo de los ángeles de Dios, pero no es para que veamos ahí figuras raras, sino ellos pueden observar absolutamente todo. Bueno, ya les expliqué. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir ¿qué? Santo, santo, santo es el Señor Dios poderoso. Y luego agrega aquí: el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Ok? Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y siempre ese es su trabajo, estar alabando y adorando al Padre Celestial, que es santo, santo y santo. Entonces, ¿hay duda? Nuestro Señor es la santidad y Él quiere compartir su santidad con nosotros. Ahora, la santidad del Hijo del Señor Jesucristo.
Hebreos 7:26, dice la palabra de Dios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Quién? Jesucristo, el sacerdote que fue, dice, porque Dios nos dio un sacerdote que no tenía que primero ofrecer sacrificios por sus pecados, porque Él fue santo, Él fue puro, ¿sí? Y porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo y salió adelante, y que es ejemplo de cada uno de nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, como dice, santo, perdón, inocente, sin mancha, inocente a la maldad, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime, o sea, más alto, mayor jerárquicamente que los cielos. Acuérdense que Jesucristo es el unigénito del Padre. ¿Qué es unigénito? Único en su género, no hay otro. Todos los demás hombres, desde Génesis, todos los personajes que vinieron y vivieron, Noé, Abraham, Adán, Eva, Noé, Abraham, toda la historia, Jacob, todos los descendientes de Jacob y hasta los apóstoles, y por último Juan, que el último que quedó de todos los apóstoles, hermanos, todos fueron hombres igual que usted y yo. Todas fueron mujeres igual que usted y ustedes mujeres todas, y se apartaron para santidad. Esa fue una gran diferencia en cuanto a muchas mujeres y muchos hombres en aquellos tiempos. Fueron apartados para Dios y quedaron, ¿sí?, reconocidos ahí o mencionados en la palabra de Dios, que nos da un ejemplo a nosotros y un ejemplo a seguir, principalmente con el unigénito del Padre, Jesucristo. No hay otro. Él murió, se sacrificó por nosotros y resucitó y vive y reina para siempre. Apocalipsis 3:7 también dice lo siguiente, hablando del Señor Jesucristo. Si usted lee Apocalipsis 2 y 3, está hablando a las iglesias, que les dan un mensaje a cada una de ellas. Y aquel que se presenta de alguna otra forma en cada uno de esos mensajes que le da a las 7 iglesias es Jesucristo. En este caso se presenta así, hablando a la iglesia de Filadelfia. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, 2 puntos seguidos, esto dice el santo, Jesucristo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es el que tiene toda autoridad. Hermanos, iglesia, no hay mayor ejemplo visible que la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, quien nos demostró con hechos comprobables, con hechos fehacientes, que es vivir en santidad, la cual es necesaria, como ya lo sabemos hoy, para poder ser compatibles y mantener una comunión con nuestro Padre Celestial. O sea, si no vivimos en santidad, si no estamos caminando hacia la santidad y perfeccionándonos en santidad, entonces no vamos a ser compatibles con el Padre, porque no tenemos su naturaleza. Debemos de tener su naturaleza para que entonces podamos tener comunión con Él. Jesucristo, pues, es el ejemplo que puso nuestro Padre Celestial para que el mundo viera con sus propios ojos qué es vivir en santidad, qué es vivir apartado para Dios. Y esto es posible, ¿sí? Esto es posible solamente cuando vivimos, primero que nada, cuando recibimos y aceptamos el sacrificio de Cristo, cuando vivimos interesados por conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial para obedecerla, y entonces ir desarrollando en esa sobriedad y en ese ceñir nuestros lomos del entendimiento de toda la voluntad del Padre Celestial, de todo lo que Él ha designado para nosotros. Esto es, debemos saber usted y yo que o somos gobernados por Dios y toda su plenitud, o somos gobernados por este mundo y toda su desorden, o todo su desorden. Esa es una realidad. Solamente hay 2 reinos, el de Dios y el de fuera de Dios. El fuera de Dios es un desorden, no sé si usted se da cuenta. El de Dios es un Dios de orden, y es un gobierno de orden, es un gobierno justo. A Él sí le ora, ¿verdad? Jeremías 33:3, ¿sí? Clama a mí y yo te responderé. Y usted marca el 911 y nadie responde.
Ese es el mundo de acá. Y si le responden, no llegan. Ese es el mundo de acá. Dios no tiene esa naturaleza. ¿Sí? Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que nos enseña responsabilidad, nos enseña diligencia, nos enseña prudencia, nos enseña santidad. Ese es el Dios que tenemos usted y yo, hermanos. Y solamente para que usted y yo logremos lo que Dios espera, puede hacerse única y exclusivamente por medio de Cristo y con la unción del Espíritu, por cierto, que es santo también, Espíritu Santo. Y hablamos de la santidad del Padre, la santidad del Hijo y la santidad del Espíritu, que hasta su nombre lo dice, Espíritu Santo. Ahora, ¿de dónde usted cree que nosotros compartimos esto? ¿Usted cree que son ideas de nosotros? No, hermanos, vayamos al fundamento. Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. Dice, hablando a la iglesia, hablando a los creyentes, hablando Dios a su pueblo a través del apóstol Juan. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esto es, cuando dice que nosotros tenemos la unción del Santo, es que somos revestidos de Él. Somos revestidos de Él. Llega y nos inunda con su presencia. Estamos bajo su cobertura. Es como cuando usted, no sé, de repente se enferma anda ahí con la tosecita. Y ya están los niños. ¿Y qué hace con los niños, Agarra su ¿verdad? Vicks Vaporub, le pone así un buen respiro. Y vamos a cobrar por el anuncio, muy bien. Entonces, eso es lo que es ungir, llenarnos de su presencia, de su Espíritu Santo, nomás que es espiritualmente. Y la única forma de llegar a la santidad que Dios desea es siendo ungidos por el Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda verdad y Él nos haga más fácil el caminar y nos haga realidad en nosotros la santidad de Dios. Todo lo que Dios nos comparte en la palabra, hermanos, todo lo que Dios nos comparte en la palabra son formas establecidas por Él mismo, para que nuestra fe sea para Él, para que nuestra fe sea la de Él y esté dirigida correctamente, esa fe, evitando ambigüedades, confusiones y extravíos. Y es necesario e indispensable comentar, mis hermanos, que todo lo que Dios espera de nosotros es alcanzable. Todo lo que Dios desea que usted y yo desarrollemos es algo que el ser humano lo puede lograr. Solo no, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesucristo, en Cristo Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Ahí está la clave. Pero si vivimos apartados de la voluntad de Dios, en donde, pues, en lugar de estar recibiendo la evangelización del Padre Celestial a través del compartir la palabra de Dios, de que se nos comparta la palabra de Dios, si no estamos recibiendo ese evangelismo, estamos recibiendo el adoctrinamiento del mundo. Y el adoctrinamiento del mundo nos va a hacer como el mundo, y el evangelismo de Cristo nos va a llevar a santidad, a la santidad de Dios. Y ahí marca la diferencia. Otra vez les explico, hermanos, Dios nos presenta toda su voluntad. A veces, miren, nomás nos pone un poquito ahí nos esconde poquito lo que nos quiere decir para que nos interesemos en investigar. Y aquel que se interesa, Dios le revela, Dios le instruye. Pero si no entiendo, no me interesa. Algo que tenemos, y aquí el teacher no me dejará mentir también, algo que tenemos con los muchachos, en el caso mío de la preparatoria, ¿tú primaria, secundaria? Secundaria, es que de repente los muchachos les ponemos a hacer algo y nos mencionan una palabra que no entienden y la dejan ahí. Entonces cuando uno sabe una palabra que no van a comprender, oye, me estás poniendo ahí, ¿qué es esto? No sé. Pues si la pusiste, pues tuviste que haber investigado de qué se trata. No, pues ya saben. Entonces, hermanos, y nos podemos reír, pero hacemos lo mismo cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Vemos un término que no sabemos que es nuevo para nosotros y lo pasamos de largo. O
¿Nos interesa o no nos interesa? Bueno, esa es la prueba objetiva, si nos interesa o no nos interesa recibir completamente el mensaje de Dios para comprenderlo, sí, discerniendo en nuestro espíritu, pero hay términos que de repente Dios nos pone para que busquemos y ahí vamos a mostrar nuestro interés. Acuérdese de la parábola del sembrador. Si usted lee la parábola del sembrador, ahí en el Evangelio de Marcos y Lucas, dice, cuando les dijo la parábola, mencionan, unos se le acercaron después y dicen, estoy bajando a mi memoria RAM en los archivos, le dicen, ¿qué quiere decir esta parábola? Explícanos. Se acercan unos que estaban ahí, explícanos qué quiere decir la parábola. Y les contesta el Señor, a vosotros les es dado el privilegio de conocer los misterios de Dios. ¿A quiénes, hermanos? A los que se interesaron y fueron y le preguntaron. Y a los demás por parábolas para que escuchando no entiendan. Al cabo no les interesa. Al cabo nada más lo quieren para conocimiento, fariseísmo, no para ser formados en la palabra de Dios. Todo lo que Dios nos comparte en su palabra es para ser formados en su voluntad. Y en este caso, en el tema que estamos manejando hoy, alcancemos la santidad que Él exige de cada uno de nosotros. Él nos habla pues y nos presenta en su palabra por parábolas, nos da enseñanzas por parábolas, por analogías, para que podamos comprender todo lo que Él nos quiere enseñar. ¿Qué analogías usa el Señor, por ejemplo? Como la unión matrimonial, ¿sí? Y se entregó a sí mismo por ella, así le está diciendo, por la esposa, sacrificándose por ella, por el lavamiento de la palabra, así, a fin de presentársela a sí mismo, dice, pura y santa, por el lavamiento de la palabra. Y luego también toma una analogía como Padre Celestial, como un padre guía a su hijo. También nos enseña de esa forma. ¿Qué es lo que desea un padre para un hijo? Lo mejor, una y otra vez, lo mejor. ¿Usted cree que es lo que va a querer Dios para nosotros? Pues lo mejor. Si vosotros sois, siendo padres malos, quieren lo mejor para sus hijos, ¿cuánto más un Padre Celestial que está en los cielos? Hermanos, por eso Dios nos comparte su palabra y hace estas analogías. También como el maestro que está interesado en enseñar lo correcto a sus discípulos, también se presenta así. Se presenta como aquel que nos desea, que nosotros, que desea encaminarnos por el camino correcto. Dios pues desarrolla en su palabra ejemplos para que nosotros podamos comprenderlos y también podamos ver con cuánto amor nos ama el Padre. También se presenta como el pastor de las ovejas, y el rey David lo comprendió. El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Explico? O sea, nos enseña todos esos ejemplos para que usted podamos comprender del por qué nos solicita algo. Si Él nos solicita santidad, es necesaria. Es algo que debemos desarrollar, porque sin santidad, hermanos, nadie podrá ver a Dios. Es algo que desea que desarrollemos nosotros. Por eso ya es competencia de nosotros. Pero no nos deja solos. Él nos instruye y nos pone y nos dice cómo podemos desarrollar la santidad. Repito, Dios es santo, el Hijo es santo y desea compartir su santidad con cada uno de sus hijos. Así lo dice, ya lo leímos, 1 de Pedro 1:16, escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿En dónde está escrito? Quedó en Levítico 11:45. Seréis pues santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pero el hombre natural, hermanos, al hombre que no le interesa desarrollar esta característica indispensable para llegar a su presencia, pues no puede discernir esto y no puede discernir muchas cosas. Muchos de ellos piensan, porque así fueron enseñados, que santo es hacernos una imagen y tener una estatua de yeso y ahí está el santo. No. Eso está totalmente fuera de la voluntad de Dios, ya lo mencioné. La santidad, de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra, es un atributo del Dios Trino que desea compartir con nosotros. Dios tiene atributos exclusivos, usted y yo lo sabemos.
omnipotencia, omnisciencia, ¿sí? Omnipresencia, ¿sí? Él está en todas partes, está en todo lugar, es omnipotente, para Él no hay nada imposible, todo es posible para Dios, y Él conoce los pensamientos, es omnisciente, pero su santidad y otras características como el amor, como la consideración, como la misericordia, sí quiere que la desarrollemos nosotros. Entre ellos, como le digo, está la santidad. El Dios trino, pues, el Dios triuno, quiere que desarrollemos la santidad, y ya nos comprobó que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son santos. Ahora, hay personas que tienen conflicto con esto del triuno, del Dios trino. Es uno solo en tres personas, que se manifiesta de diferentes maneras. Pero yo le voy ahora sí que a aclarar que también usted y yo somos trinos. Herejía, hasta el niño ya dijo herejía. Entonces, herejía, no, mis hermanos, lo vamos a leer más adelante lo vamos a ver, pero mire, y todo vuestro ser, dice 1 Tesalonicenses 5:22, 5:19, y todo vuestro ser, o sea, todo lo que están formados ustedes, espíritu, alma y cuerpo, ¿se digan? Somos tres, pero bueno, somos triuno, estamos formados de tres partes y somos uno solo, pero así nos manifestamos: físico, cuerpo, o sea, el mundo físico; el espíritu, comunión con Dios; el alma, nuestro psique, nuestro conocimiento, nuestra preparación intelectual, ¿sí? Y luego el físico, bueno, espíritu, alma y cuerpo. Somos triuno también, pero no somos tres, es un solo Dios, y somos un solo ser humano nosotros. Bueno, en ese sentido, hermanos, sí, ese Dios trino desea compartir con nosotros y desea que desarrollemos la santidad, porque esa es su voluntad y es un mandamiento de Él, y eso debemos nosotros tenerlo siempre presente en nuestro corazón. Y ese crecimiento, esa madurez, esa santidad se debe ir desarrollando, debe de ir madurando, debe ir creciendo. ¿Y cómo se va a notar? En entrega, en consagración, en convicción, en pasión por vivir bajo la cobertura del Padre Celestial, la cual nos lleva a retomar esa imagen y semejanza que Dios le dio al hombre, pero que el hombre perdió por la causa del pecado. ¿Sí? El hombre caído está en pecado, no le interesa nada de Dios, pero aquel que nos interesamos por Dios y conocer la voluntad de Dios, entonces vamos caminando hacia santidad. Eso es lo que Dios desea. ¿Y cómo vamos a ir caminando hacia la santidad? Siendo purificados, siendo perfeccionados. Eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Mire lo que dice Hebreos 10:19, Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, esto es Cristo, cuando murió, usted sabe la historia, se rasgó el velo de arriba abajo. ¿Cuál velo? El velo del tabernáculo, que dividía del lugar santo al lugar santísimo. El lugar santísimo era la misma presencia de Dios. En Cristo Jesús podemos entrar a la presencia de Dios para establecer esa comunión con Él. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, porque fue sacrificado el Señor Jesús, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escuche bien, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es el agua pura y qué es lo que va a llevar a purificación nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón? La palabra de Dios. Daniel 12:10, no lo busques, solamente escuche. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero muchos no. ¿Quiénes sí, quiénes no? Pues los que verdaderamente nos interesemos por conocer de Dios, para vivir en su voluntad y que todo lo de Dios se haga realidad en nosotros. Hermanos, Dios nos pide santidad. Dios nos pide santidad. Y sería incongruente que el Dios justo y perfecto nos solicitara santidad y nos dejara diciendo, a ver, cada quien, a ver cómo le hace cada uno, nada más aquí santidad y a ver cómo le hace cada uno. No, Él no nos deja solos. Él nos instruye a través de su palabra y nos dice y nos enseña, y cuando conocemos de parte de Dios esto,
sabemos que la única forma de purificar nuestros corazones es exponiéndonos cada día a su palabra purificadora. Acuérdese, el mundo tiene sus filosofías. Y sus filosofías, las filosofías del mundo, que por cierto son 100% incongruentes. Hoy mismo lo escuchamos de parte de nuestro pastor Chuli Vares, lo dijo en la mañana en la predicación. O sea, esa es la incongruencia del ser humano. No, en México ya no existe la pena de muerte porque somos un país civilizado. Pero sí está la pena de muerte para los bebés. Es el hombre, es el pensamiento humano distorsionado y totalmente tergiversado del orden que Dios espera de cada uno de nosotros. Y eso es solamente un solo ejemplo. Eso es solo un ejemplo. Dios nos pide santidad, hermanos. Y la única forma de purificar nuestros corazones es exponiéndonos cada día a su palabra purificadora, la cual nos va limpiando paulatinamente por medio de sus consejos y fortaleciéndonos en su presencia, a través de que también pone Él un factor elemental para ir a santidad, ir madurando a santidad, la oración. El tener comunión con Él a través de la oración, de la lectura de su palabra, como dije, y también de la convivencia con los santos. Esos son los medios que Dios ha provisto para que usted y yo alcancemos aquello que nos está solicitando, que es la santidad, hermanos. Exponer nuestra vida, nuestro corazón a su palabra, mantener comunión con Él a través de la oración y convivir con los santos. Eso es lo que Dios proveyó para que entonces nosotros no batallemos tanto en alcanzar lo que Él nos solicita, que es la santidad. Y así vamos limpiando nuestra vida, hermanos. En Efesios 4:22, escuche bien lo que dice. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, en donde estábamos siendo adoctrinados por el mundo, porque son dos cosas, como le dije, estamos recibiendo el evangelismo de Dios y estamos siendo evangelizados por Dios, o estamos siendo adoctrinados por un mundo de desorden. ¿Okay? Es totalmente dos cosas contrarias. Aquí hay obscuridad, aquí hay luz, aquí hay ignorancia, aquí hay conocimiento, aquí hay esa inteligencia y vivacidad humana, aquí hay sabiduría de Dios. ¿Sí? Aquí hay, pues ahora sí que se vive alejado de Dios y de todas sus promesas, y acaso en realidad todas las promesas de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, cambia tu manera de pensar y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, ahora vas a hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero hay personas, no sé cuántos de ustedes han conocido personas así que dicen: es que es bien difícil obedecer a Dios, es bien difícil conducirse como Él lo establece, ¿quién puede lograrlo? Casi evocan el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Quién? O sea, ¿quién puede lograrlo? Y resulta que la persona que opina eso, ¿qué opina? ¿Quién puede lograrlo? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo ser santo? Sí, bien difícil. Si nada más obedecer, no decir mentiras y no ser chismoso, bien difícil. Sí, imagínense nada más. Pero esa persona que dice eso, escuche bien. Número uno, no se congrega. O sea, no convive con los santos. No expone su corazón a la palabra de Dios, y mucho menos tiene comunión con Dios a través de la oración. Entonces, ¿cómo va? ¿Cómo se va a hacer realidad la santidad en su corazón? Si está dejando a un lado lo que Dios precisamente estableció para que lográramos ese factor que hoy estamos
predicando la santidad de Dios, hecha realidad de nosotros. Y si checas su Facebook, si checas el testimonio de esta persona, el 99, de esa persona que dice que es bien difícil, que bien difícil, no se puede, checas el testimonio de esa persona y te das cuenta que el 99.99% de su grupo social no es creyente. Y entonces en el party, ¿verdad?, le preguntan, llega ahí, oye, ¿a ti hiciste cristiano? No, mi esposa es la que se hizo cristiana. Y la esposa ya disfrazada de calabaza, bailando, dándole rienda suelta al baile del muertito, ¿verdad? Ya echándole kilos. ¿Usted cree que así va a caminar a la santidad? Porque no nos exponemos a la palabra de Dios, pero sí nos exponemos al ambiente de desorden, porque no tenemos comunión con Dios y comunión con los hermanos en la santidad de Dios, y estamos siendo influenciados y nos arrastran a otras cosas. ¿Así quién? No, pues qué difícil. No, pues sí, qué difícil. Porque porque se está viviendo en otro mundo. Esa es la realidad. Vivamos en el mundo de Dios. Acuérdense que hay dos gobiernos: el gobierno de Dios y el gobierno del hombre. Yo no sé usted, pero yo prefiero el gobierno de Dios. En él sí hay justicia, en él sí hay orden, en él sí hay atención a todas nuestras necesidades. Y acá de este lado, pues, muchas deficiencias, iniciando con la motivación de los propios, pues, personas que están encumbradas, ¿no? Ahora, es necesario entonces dejar de hablar y desarraigarnos de las personas que no son creyentes. Eso no nos está diciendo Dios. No nos está diciendo Dios que nos apartemos y tengamos el espíritu de Kiko, ¿no? Chusma. No. O sea, no. Lo que está diciendo Dios es que no nos hagamos uno con ellos. Que si estás viendo el desorden de una persona que está totalmente en una postura totalmente equivocada, que tú seas luz para él. Pero no que él sea influencia para ti. ¿Estamos? Entonces, para eso Dios nos mantiene en esta tierrita, para hacer luz en las tinieblas, para llevar las buenas nuevas de Dios, para traer el orden de Dios a la gente, para darle la oportunidad de que ellos también se roben en el camino de Cristo y los lleve a la santidad. Pero no es para apartarnos de él, pero sí es no hacernos uno con ellos. Acuérdense, fíjese bien, 2 Corintios 6:14, pongamos atención a este versículo, a este pasaje bíblico. Escuche bien, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No te hagas uno con ellos, no seas influenciado por el desorden, más bien tu orden debe de influenciar al desorden. ¿Me explico? Eso es lo que debe de acontecer. Y entonces empieza a dar esas analogías, como le digo, para que lo podamos comprender. Dice, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y luego sigue diciendo, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia, o sea, qué concuerda, qué relación tiene Cristo con Belial, que es una deidad pagana? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, aunque una religión pues sí tiene una concordancia total? ¿Pero qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Pongamos atención. Habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, o sea, no se contaminen con ello. Y yo les recibiré, ¿no? Y yo lo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios nos dice que somos un pueblo santo y que debemos estar apartados para Él,
que Dios nos ha escogido para que le seamos un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, es necesario aclarar aquí, Dios escogió un pueblo. Ahora es necesario que pertenezcamos a ese pueblo. Dios escogió, ¿sí?, a sus hijos, pero debemos tener el término de hijos. ¿Sí me explico? Dios escogió a su iglesia, la iglesia cristiana 100% bíblica, pero tenemos que hacernos a la iglesia, tenemos que convertirnos a Cristo, a su iglesia, para que Cristo nos lleve al Padre y nos enseñe santidad y vaya purificando nuestro corazón en este transitar. Sí, ahí está el pueblo, en el Antiguo Testamento estaba el pueblo, pero había que ser parte del pueblo. Ahí está la iglesia ahora, pero hay que ser parte de la iglesia. Así Él destinó las cosas, la iglesia, pero hay que ser parte de la iglesia. ¿Y qué sucede con el pueblo santo? ¿Qué sucede de repente con el pueblo santo? Dándole rienda suelta a la idolatría, recibiendo todo viento de doctrina, aceptando pensamientos totalmente desequilibrados. Escuche bien, pensamientos desequilibrados, en donde ya no son lo que son, sino lo que sueñan que son, y su conducir es un desenfreno total. Es el pensamiento humano. Y algunos supuestos cristianos dicen, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Entonces yo le voy a contestar, ¿qué tiene de malo? Todo. Porque no es un pensamiento conforme a la voluntad del Padre Celestial, que nos dice y nos da el mandamiento: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Mire, hermanos, si nosotros conociéramos el cristianismo verdadero de unas personas que viven día al día, que viven al día, porque le garantizo que ustedes, los que estamos acá, hermanos, no nos falta nada. O sea, le garantizo que no nos falta nada, pero sí hay personas que viven al día, que viven en una pobreza, hermanos, en donde verdaderamente su fe, su consagración, su convicción y su santificación es lo que espera Dios de ellos. Y nosotros, hermanos, batallamos, que prácticamente lo tenemos todo. Pero hoy en día hay personas y congregaciones cristianas que enseñan lo siguiente, y ahí es donde viene la idolatría, que enseñan lo siguiente: que entre más dinero se tenga, más bendecido soy por Dios. Y que entre más, y hay personas que le dan tanto valor al dinero que hasta piensan que Dios ya está bajo sus órdenes. Y la clásica, ¿no? Le truenan los dedos, le ordenan, le arrebatan, no sé qué tantas cosas, porque piensan que su dinero tiene control de todo, y hasta inventan un cristianismo apócrifo, o sea, falso, totalmente desviado. Y muchas personas que pasan de cierto nivel de dinero, me refiero por ejemplo a los artistas, muchos de ellos que se sienten cristianos piensan así, hacen su propio cristianismo porque piensan que su dinero tiene poder para manipular a Dios. Pero estas personas son tan pobres y tan miserables que lo único que tienen es dinero. Y con tristeza lo digo, y el pastor a donde van bailándoles como ellos le piden, porque ellos mandan, y el pastor tiene que obedecer, si no, ¿verdad? Y tienen que inventar su cristianismo, pero su destino no es la presencia de Dios, porque no viven en la santidad que Dios espera, porque tienen su ídolo y todo está alrededor de lo material. Hermanos, qué bendición que Dios sí nos pida santidad. Pero qué bendición que nos instruya en la santidad, que nos dirija y nos lleve de la mano hacia esa consagración, hacia esa pureza, hacia esa entrega a su voluntad, y no nos deja solos, como les digo, nos lleva de la mano cada día y nos va fortaleciendo y guiando, dirigiendo, y cuando menos pensemos, hermanos, hermanas, que siguen batallando de repente con ciertas cosas, estaremos dando fruto de la santidad, que única y posiblemente es un fruto de estar en la presencia de Dios.
de estar llenando nuestro corazón de su palabra y de convivir con la familia que Él nos ha provisto, convivir con los santos. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es un factor elemental para que nosotros podamos ser revestidos de su santidad. Dios es santo, iglesia. Dios es santo y desea que sus hijos también lo seamos. Aquel que es hijo de Dios tiene la naturaleza de Dios. Aquellos que somos hijos de Dios tenemos el gen de Dios. Aquellos que somos hijos de Dios hemos pasado de muerte a vida y recobrado por medio de Cristo esa imagen y semejanza que se perdió por causa del pecado, el cual Cristo hizo en la cruz del Calvario. Qué bendición, una vez más repito, hermanos, que Dios nos enseñe a vivir una vida santa. Qué bendición, hermanos, que Dios nos enseñe a vivir una vida que glorifica al Padre Celestial y que es necesaria y que es un fruto de una nueva creación en Cristo Jesús, renovándonos día con día y siendo purificados y santificados por el lavamiento del agua de vida que es su palabra. Así lo dice Tito 3:4, escuche bien. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, concluyo, iglesia. Santos, santidad, puro, consagrado, sin culpa, purificado, lavado, apartado para Dios, para vivir en la presencia de Dios. Eso es lo que Dios desea que se desarrolle en cada uno de nosotros, su santidad. Termino leyendo estos pasajes bíblicos para que seamos edificados y purificado nuestro corazón a través de la palabra de Dios o por medio de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 3:11, escuche bien. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Mire, escuche bien. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Primera Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la predicación de la palabra de Dios. Esa es la profecía, ¿sí? Porque antes Dios hablaba a los profetas y ellos daban a conocer el mensaje, les hablaba audiblemente. Hoy nos habla a través de la palabra de Dios. ¿Quiere usted conocer cuál es la voluntad de Dios? Leamos la Escritura. ¿Sí? Y aquí está la palabra directamente de Dios. Sigue diciendo, examinando todo, analízalo, usa el sentido común, retén lo bueno y lo malo, ¿qué? Desecharlo. Abstente de toda especie de mal. ¿Okay? Eso es lo que nos compete a nosotros. Y si seguimos esas instrucciones de Dios, ¿qué dice el versículo 23? Y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que les llama, el cual también lo hará, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se caiga del camino, no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos
y sigan la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Una vez más, repito, amada congregación, qué bendición de parte de Dios que nos comparta de su santidad. Y que no solamente nos pida santidad, sino que nos da los medios para que usted y yo podamos ir purificando nuestros corazones e ir creciendo en santidad. Por último, leo solamente esta frase del Salmo 15:1. Y es una pregunta, son dos preguntas. ¿Quién habitará en tu tabernáculo espiritualmente y por toda la eternidad? ¿Quién morará en tu monte santo? Y da las características, ¿no? Simple y sencillamente yo resumo. El que da fruto palpable y claramente observable de la santidad de Dios hecha realidad en su mente y en su corazón. Ese es el que habitará eternamente en la presencia de Dios. Hermanos, qué bendición, sí, que Dios nos comparte su santidad. Qué bendición que nos solicite la santidad, pero qué más bendición que nos enseñe a cómo podamos desarrollar y cómo podemos desarrollar la santidad. Es una grande bendición de Dios, hermanos. Y acuérdense, 3 factores importantes: orar a nuestro Padre Celestial, dar gracias a Dios con todo y por todo, leer la Escritura y convivir con los santos. Factores elementales que Dios dispuso para que usted y yo avancemos en santidad. Gracias, mi Dios. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Señor y Salvador. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por bendecirnos, Padre, instruyéndonos total y completamente en tu caminar, dándonos, mi Dios, la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Y hoy, Padre bendito, la pregunta es: ¿cómo podemos llegar a esa santidad sin la cual nadie te podrá llevar? Te podrá ver y llegar a ti, mi Dios, simple y sencillamente, Padre, con estos 3 elementales principios que tú nos compartes en tu palabra: leyendo tu Escritura, teniendo comunión contigo y convivir con los santos, los cuales nos van a ayudar a edificar nuestras propias vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Hermanos, Dios les bendiga y caminemos hacia la santidad. Amén. Dios les bendiga.